Al long de la seva història, Aran ha estat una societat eminentament matriarcal. El paper de la henna, aranesa de naixement o d'adopció, ha vingut decisiu en el desenvolupament del nostre territori. Era seva labor en manteniment de la casa i de la viatge familiar, en els treballs des terres i del sueny del bestiar entre d'auti, han format, pendent segles, el puntall de la comunitat aranesa. La societat aranesa ha canviat força en els darrers 50 anys i també ha canviat els rols socials i de gènere. Totun, els hennes en Aran segueixen havent de superar dificultats tas que d'illeu, la veu de l'experiència, les pot inspirar i servir de guida. En mi caso, yo me casé, mi mujer no tuvo que salir a trabajar a ninguna parte, porque yo era suficiente, estaba capacitado para llevar a casa lo que hacía falta, gracias a Dios. Y ella pues cuidaba de los niños y de mí, la casa la tenía a punto, la comida a punto, y es lo que yo quería. Pero claro, hoy eso no existe, porque si no trabaja la mujer, hay pocos matrimonios que no trabajan los dos. No puede, pues si no nos pagan su vivienda. En mi caso es diferente. Cuando ya empecé a trabajar, en la empresa donde trabajaba, pues como era una persona muy emprendedora, pues pasaba de una sola a otra hasta que llegué a secretaria general. Pero después mi marido dijo, en casa. En aquella época, la mujer en casa. Aquí no se sale a la calle ni a trabajar, ni te pintes, ni tengas escote. Horrible. Y nosotras, pues nada, tan sumisas. Es que antes no, como antes no. No, ya, jóvenes temares, pero que siguen felices y todo. Me quedé a los 40 años sin marido, y he tenido que trabajar para ellos yo. Y no les ha faltado ni tanto así. Hennes valentes i fortes que han afrontat grans reptes en temps i força complexes, on el concepte de conciliació laboral i familiar encara no era, ne de lueny, inventat i on l'esforç i el sacrifici formaven part de la quotidianitat. Pues que molt valor es de antes que es de ara, més. Porque no vienes como las que ahora, no vienen pañales, ni había rec, o sea, que vienen de... Las mantas de productora, hacíamos las mantillas para los niños, para liarlos, porque no había dinero y... No terminé la carrera porque mi mamá no lo podía pagar. Era viuda, mi papá murió en la guerra y entonces mi mamá tuvo que ponerse a trabajar. Y gracias a que era una buena modista. Pues aquí había 100 barques, i aquí en 100 barques hi havia 6 persones. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Henna, hem volut recollir qualcuna d'aquestes veus, que, amb la perspectiva que dan la memòria i el temps, volen arribar a les noves generacions d'hennes, gujates i mainades d'Aran el son missatge. Que hagin vista larga, había se ropen. Que son unes persones d'estudis que se poden, tener temps. Hagin bona vida, però sense res extraordinari. Que siga una mainada, que seguisca un camí, que siga pendiente a los pares. Y hacer bien a todo el mundo. La familia llevándose bien es lo mejor que hay en el mundo. No solo para estudiar en la escuela, el ejemplo sale de casa. Y la convivencia que tú tengas en casa con la familia, esto lo van a aprender ellos. Dijera, no, esto no quiero hacerlo yo. Esto es lo que debo hacer. Quiero ser madre, quiero ser esposa, quiero llevar una casa, pero quiero trabajar y quiero ser emprendedora, quiero salir a la calle. Sencillamente. Sobre todo, con mucho respeto, y portarse bien y nada más.